Buenos días, bienvenidos. Es un gusto saludarlos. Le doy la bienvenida al webinar sobre tecnología de yogur. En esta oportunidad estará brindando la conferencia el ingeniero en tecnología de alimentos Gustavo Cifre, quien es director del área de capacitación de la Escuela Superior Integral de Lechería ESIL de Córdoba, Argentina, y asesor técnico en diversas industrias lácteas de Argentina. También nos está acompañando el secretario general, el doctor Ariel Londinsky, de FEPALE, y la ingeniera Julieta Risi, asistente de capacitación de la Escuela Superior Integral de Lechería. Bienvenidos a ambos. La conferencia consta primero de la exposición de la temática. Al final se brindará un espacio a preguntas. Las mismas pueden ir dejándolas por escrito en los comentarios de YouTube y seleccionaremos algunas para responder al final. Ahora le doy la palabra a Ariel para que les dé la bienvenida y luego continuemos con Gustavo, que comienza la conferencia. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Bueno, muchas gracias, muy bienvenidos a todos. Es un gusto recibirlos de esta manera. Nos hubiera gustado poder estar en forma presencial como habitualmente, pero como ustedes saben, la situación nos ha llevado a que también tengamos la oportunidad de poder brindar esta conferencia por estos medios. Primero que nada, agradecer a Gustavo, a Julieta, a los colegas de ESIL, de Argentina, de Villa María, que siempre tienen la buena voluntad de compartir sus conocimientos, los cuales son de extrema profesionalidad y sumamente amplios. Y siempre tienen la buena disposición de compartirlo. De manera que muchísimas gracias. Elena y Julieta estarán atentas a todo lo que tiene que ver con las preguntas, los comentarios que a través del chat de YouTube vamos a ir recibiendo y se las iremos pasando a Gustavo, que es quien hará la presentación. De manera que muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, espero que les sea de utilidad, los invito a mantenerse conectados a toda la conferencia y al final tener la oportunidad de hacer preguntas y comentarios. De manera que entonces, Gustavo, te paso la palabra y una vez más, muchísimas gracias y te mando un abrazo grande. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias Ariel y Elena por la presentación. En primer lugar, quiero por supuesto agradecer a todos los que hoy en día se han tomado el trabajo de anotarse en esta conferencia y disponer una parte de su tiempo para conversar, en este caso sobre la tecnología del yogur. Y por supuesto agradecerle sin duda a FEPALE, que como dijo Ariel, siempre es importante y es una organización que genera una vinculación muy grande en todo lo que es Latinoamérica, y nosotros muy agradecidos de ser parte de la FEPALE y en este caso, agradecerles porque nos da la posibilidad de ponernos en contacto con la gente que trabaja en el ámbito lechero y que para todos los que amamos la leche y los lácteos en general, es un gusto poder compartir un tiempo con todos. Así que bueno, no tenemos demasiado tiempo, vamos a arrancar con la presentación. Como decíamos, en el día de hoy vamos a hablar de la tecnología del yogur y en realidad, más particularmente, voy a hacer referencia a mi criterio, a algunas variables que considero son trascendentes para la calidad del producto. Sobre eso vamos a basar la conversación de hoy. El yogur forma parte de un grupo de alimentos lácteos que englobamos dentro de un nombre genérico como leches fermentadas, que existen diversidad de leches fermentadas en el mundo. Ahí tienen algunas de las más conocidas dentro de lo que es ese grupo de alimentos, pero sin duda el yogur es el más popular de todos, es el más consumido, producido y conocido en el mundo. Todas las leches fermentadas tienen un tronco común o una columna vertebral que yo les diría que es común a todas,
que por eso las engloba dentro de ese nombre, que son leches fermentadas. Todas tienen una fermentación ácida o ácido-láctica, generada por una diversidad de microorganismos diferentes en cada una de ellas, e incluso algunas, además de esa fermentación láctica, tienen otras fermentaciones, como es, por ejemplo, el kefir, donde aparece una fermentación alcohólica, e incluso en algunas otras, hasta formación de gas, consecuencia de una fermentación. En el caso del yogur, sobre la cual vamos a hablar, es una leche fermentada cuya fermentación tiene que ser llevada a cabo al menos por esos dos microorganismos que aparecen ahí, que es el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus, que es la flora esencial para que esa leche fermentada sea denominada yogur. Puede tener alguna otra flora también participante, pero al menos estas dos tienen que estar presentes y siempre para que sea denominado yogur. Como les decía, la idea es hablar de variables que influyen en la calidad del yogur. Entonces, lo primero que vamos a hacer es describir un poco cuáles son los atributos de calidad que de alguna manera definen al yogur. En primer lugar, lo que aparece ahí, sin duda, y está primero porque es lo primero, en cualquier lugar que elaboremos yogur, lo primero que hay que hacer es cumplir con la reglamentación para que pueda ser definido como yogur. Y en esa reglamentación, yo ahí hice mención a la composición química y al aspecto microbiológico. En cuanto a la composición química, cada yogur, en primer lugar, tiene que cumplir con un determinado contenido graso, que está referido hacia algún tipo de yogur que se trate, debe contener un nivel mínimo exigido de sólidos no grasos lácteos, y si es un yogur que tiene agregados, por ejemplo, pulpas o trozos de fruta, por ejemplo, esos agregados no tienen que superar el 30% de la masa que compone el contenido del producto. Eso desde el punto de vista de la composición. Desde el punto de vista del aspecto microbiológico, hay dos cuestiones centrales. Uno, la microflora esencial, que debe estar viva y activa durante toda la vida o la vida útil del yogur, y esto es una virtud nutricional del yogur que lo diferencia de otros alimentos lácteos, más allá de los nutrientes que estamos consumiendo cuando comemos un yogur, el nivel de proteínas, de vitaminas, de materia grasa, de minerales. Una de las virtudes nutricionales del yogur es que además estamos incorporando una carga de microorganismos muy alta por gramo de producto, y que de alguna manera eso colabora con el metabolismo de nuestro organismo. Entonces es una virtud nutricional importante, por lo cual, desde el aspecto microbiológico, la microflora es esencial. Esos dos microorganismos que mencioné recién tienen que estar vivos durante toda la vida útil del producto. Y el otro aspecto desde el punto de vista microbiológico importante que debe cumplir el producto es que evidentemente no tiene que tener contaminantes microbiológicos que hagan que el producto sea no inocuo, digamos así, y con lo cual debería quedar descartado para su comercialización. Los otros aspectos que ustedes seguramente han ido leyendo mientras escuchaban, que definen la calidad del producto, la consistencia, que es variable según el tipo de yogur, en algunos casos es firme, en otros es semisólida o de una alta viscosidad, como es un yogur batido, o líquido bebible cuando hablamos de un yogur que es para beber. En todos los casos, cualquiera sea el tipo de yogur, tiene que tener una textura lisa, es decir, no debe presentar grumos, en ningún caso el yogur debe presentar grumos, y por supuesto esa estructura tiene que ser uniforme en todo el contenido del envase. Otro aspecto a destacar en la calidad del producto es que debe tener un sabor ácido agradable. Ahí más abajo habla de un nivel de acidez que debe presentar, un rango donde cada fabricante deberá pararse en un rango mucho más estrecho para que sus productos tengan siempre las mismas características, pero debe tener un sabor ácido agradable,
consecuencia de esa fermentación, más los sabores que puedan provenir del agregado de esencias o de otros agregados como podrían ser pulpas de fruta que le den sabor. El color también es variable, puede ser un color blanco o puede ser un color también definido en función del sabor. Y finalmente, la otra característica importante como atributo de calidad es que el coágulo no debe presentar una retracción o una contracción y no debe presentar desprendimiento de suero o sinéresis. Esto es lo ideal. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar en este tiempo, a partir de ahí ustedes tienen el diagrama de proceso para la obtención de los diferentes yogures en cuanto a consistencia, esas tres clasificaciones posibles, que es un yogur firme, un yogur bebible y un yogur batido. Vamos a hacer referencia a algunos aspectos que tienen que ver, reitero, a mi criterio, como trascendentales para lograr esas cualidades que dijimos recién. Es decir, un producto que tenga la flora viva, la flora esencial viva durante toda la vida útil del producto, que tenga una textura lisa, que tenga un sabor ácido agradable, que no se contraiga el coágulo, que no desprenda suero. Y para eso debemos trabajar durante todo el proceso de elaboración apuntando a esas características del producto. En primer lugar, me parece que es importante hacer referencia a la preparación de la mezcla. Debemos partir, obviamente, de una leche de excelente calidad. No vamos a hacer referencia a calidad de leche porque si no se nos iría toda la charla sobre eso, pero la leche tiene que ser de excelente calidad para que el producto sea de excelente calidad. Y esa leche, en primer lugar, tiene que estar estandarizada en su contenido graso en función de la composición del producto que buscamos. Y después, lo primero que hacemos es hacer una mezcla base, a partir de la cual vamos a elaborar el yogur. Esa mezcla base normalmente lleva a estos pasos que están ahí mencionados, como es el aumento del contenido de sólidos no grasos lácteos, el agregado de edulcorantes, el agregado de estabilizantes. Entonces vamos a hablar un poquito de esto como primera instancia, a mi criterio, que es importante para lograr una calidad del producto. Cuando hablamos del aumento del contenido de sólidos no grasos, nosotros sabemos que en general podemos decir que la leche tiene alrededor del 8,5% de sólidos no grasos. Los sólidos no grasos están conformados por estos componentes de la leche, que son las proteínas, la lactosa y las sales. Y en general uno dice, bueno, ese aumento de sólidos no grasos significa, desde el punto de partida, aumentar hasta aproximadamente estos niveles de sólidos no grasos. Es decir, aumentar un 2,5, 3% el contenido de sólidos no grasos. De allí, en realidad, fíjense que yo lo remarqué, lo que nos interesa aumentar es el contenido de proteína. Y en realidad, siendo más específicos, no solamente el contenido de proteína, sino más aún el contenido de caseína es lo ideal. Porque ustedes van a ver acá abajo los objetivos. ¿Para qué nosotros en esa preparación de la mezcla buscamos aumentar el contenido de sólidos no grasos? Y porque nos van a empezar a otorgar mejores características de calidad en el producto que vamos a elaborar. Fíjense, ese aumento de sólidos no grasos nos va a mejorar la consistencia del producto. Es decir, si es un yogur firme, vamos a lograr una estructura más firme. Si es un yogur batido, vamos a mejorar la viscosidad. Y además, vamos a mejorar la retención de suero, o lo que es lo mismo decir, vamos a mejorar la retención del agua dentro de esa estructura, que es el coágulo del yogur, o de otra manera dicho, vamos a reducir las posibilidades o los riesgos de sinéresis o de desprendimiento de suero durante la presencia del yogur en un anaquel, en una góndola del supermercado. ¿Qué alternativas tenemos para aumentar este contenido de sólidos no grasos? El agregado de leche en polvo descremada o el agregado de leche en polvo entera. El agregado de caseína en forma de caseinatos, ¿sí? Esto es como agregado. Podrían ser agregados de proteínas de suero, como suero en polvo, o WPC, que ya es un concentrado de proteínas de suero.
Pero el suero tiene algunas limitaciones, primero porque lo que estamos agregando son proteínas de suero y no es caseína. Yo les digo que, o recién hacía referencia que si bien buscamos aumentar proteínas, porque las proteínas son las que retienen agua, los que nos van a formar una matriz que va a tener más capacidad de retener agua, y entonces al retener agua, al ligar agua, nos va a mejorar la consistencia y la viscosidad y reducir las posibilidades de suerado. Si bien hablamos en general de las proteínas, sin duda que la proteína que tiene más capacidad para eso es la caseína. Entonces, si agregamos proteínas del suero, estamos agregando proteínas, pero no estamos agregando caseína. Entonces, el impacto, el efecto que tiene sobre la retención de agua no es el mismo. Y si agregamos mucha proteína de suero o suero en polvo, también podemos tener un efecto residual en los sabores del producto. Entonces, por eso también es más utilizado de forma simple el agregado de leche en polvo descremada, porque ahí estamos agregando un producto que tiene sí la caseína presente. Y si no, caseinatos que prácticamente tienen más del 90% de la composición del producto es caseína. Si no agregamos sólidos, la otra opción es concentrar la leche de partida. Seguramente acá, entre los participantes de la charla, podemos tener elaboradores o fabricantes de yogur en muy pequeña escala, donde las posibilidades de aumentar sólidos seguramente se reducen en el agregado de sólidos, como es, por ejemplo, la leche en polvo descremada, pero seguramente también puede haber dentro de los participantes gente que trabaja en empresas de mayor capacidad o mayor volúmenes, y en ese caso la concentración o el aumento de sólidos no grasos podría ser a partir de una concentración por medio de una evaporación de la leche o por medio, como dice ahí en la presentación, utilizando ósmosis inversa, utilizando la ultrafiltración, que en los dos casos, o la microfiltración, que en los dos casos, o en los tres casos, estamos hablando de la filtración tangencial a partir de equipos de membranas. La diferencia es que en la ósmosis inversa concentramos todos los sólidos, en la ultrafiltración concentramos todas las proteínas, y en la microfiltración concentramos puntualmente la caseína. Todas alternativas posibles para aumentar el contenido de sólidos. Lo normal, muchas veces en las fábricas de yogur, es ya tener establecida una receta y decir, bueno, agregamos el 2%, el 3% de leche en polvo sobre el contenido o en relación a la leche. Este gráfico que yo les estoy mostrando acá corresponde al hemisferio norte, para el hemisferio sur es al revés en los meses, pero la tendencia es similar, es decir, la leche que producen las vacas no todo el año tiene la misma composición. Sabemos que el componente más variable es la grasa, pero el segundo componente variable en proporción es la proteína. Entonces, nosotros podemos tener en toda la lactancia o en todo el año leches, mezclas que puedan variar su contenido graso, perdón, su contenido proteico desde niveles del 3, 310 de proteína hasta 340, 350, 320. Entonces, si nosotros tenemos una fórmula establecida en la receta de elaboración de yogur, donde decimos, agregamos todo el año una proporción de leche en polvo, sepamos que estamos aumentando el contenido de sólidos, pero no todo el año al mismo nivel de proteínas, porque va a depender del nivel de proteínas original de la leche. Entonces, lo ideal para decir, tratar de que el producto tenga todo el año la misma consistencia y la misma viscosidad, deberíamos trabajar con la composición de proteínas de la leche y decir, bueno, en esta época del año tengo 310 de proteína y quiero llevarlo, por ejemplo, todo el año a 350 de proteína, entonces hago un balance de masa para en algún momento del año tengo que agregar más leche en polvo y en otros menos, o en algún momento del año tengo que concentrar más la leche y en otros menos, para llevar siempre el mismo nivel de proteínas y de esa manera tratar de lograr uniformidad en estos atributos de calidad que es la consistencia y la viscosidad del yogur. Fíjense, esta es
la curva del nivel de proteínas, ¿sí? Y fíjense la curva del nivel de consistencia y cómo hay una relación absolutamente directa entre el nivel de proteínas y la consistencia del producto. Bien, acá se hace una referencia a lo que yo les comentaba. Acá hay un gráfico donde muestra cómo aumenta la viscosidad del producto si agregamos leche en polvo descremada, que sería la línea de trazo completo, y la línea de puntos, el caseinato de sodio. Fíjense, porque lo que estamos agregando aquí es fundamentalmente caseína, fíjense cómo impacta en el aumento de la viscosidad el hecho de estar aumentando proteínas, pero a base de caseína. Bueno, ¿qué otros agregados decimos en la mezcla base? Acá no voy a hacer mucha referencia de esto, son los edulcorantes. Sabemos que hay, el edulcorante es para aportar sabor, enmascarar el sabor ácido. Recuerden que hoy una gran parte del mercado del yogur pasa por el consumo de yogur por los niños, entonces tiene que tener un sabor atractivo para los niños, y el hecho de la presencia de edulcorante hace de que sea más agradable, porque enmascara un poco el sabor ácido. Tenemos la alternativa de los edulcorantes calóricos, básicamente la sacarosa, en donde ahí la referencia que voy a hacer es que no es recomendable superar el 12% en relación a la mezcla, porque impacta sobre las posibilidades de crecimiento de la microflora, de la fermentación que va a llevar a cabo la microflora. Generalmente se usan proporciones más bajas, alrededor del 10%. Y en el caso de los edulcorantes no calóricos, que son los edulcorantes para hacer yogures de bajas calorías, el problema no es tecnológico, no es fermentativo, sino que un mal uso, una mala dosificación, genera sabores indeseables, sabores artificiales, sabores a remedio, consecuencia, o muy dulces, por supuesto, consecuencia del agregado en demasía de estos edulcorantes no calóricos. Por supuesto que podemos hacer un yogur de excelente calidad con lo que acabo de ver, es decir, una leche de buena calidad, aumentado su contenido de sólidos no grasos, el agregado de los edulcorantes, y ya con eso es posible lograr un yogur de excelente calidad. Pero la gran mayoría, o yo le diría todos los yogures industriales, tienen agregado de estabilizantes, cuya finalidad, de alguna manera, es ayudar, como dice ahí, a mejorar aún más la consistencia, a mejorar aún más la viscosidad del producto, a mejorar la cremosidad en algunos casos, según el estabilizante que agreguemos. Y fundamentalmente los estabilizantes nos ayudan a generar una matriz aún más cerrada y de esa manera reducir los riesgos de sinéresis o desprendimiento del suero. Es una cualidad muy vista, muy fácil de observar por el consumidor. Si el consumidor abre un yogur y ve desprendimiento del suero, genera una situación relativamente desagradable. Entonces, el agregado de estabilizantes, que pueden ser algunos, hay muchos más, de los que están acá mencionados, de alguna manera le da al fabricante una cierta seguridad frente a, por ejemplo, fluctuaciones de temperatura o algunos golpes por maltrato que tenga el producto en el transporte o en el supermercado. Entonces, esas fluctuaciones de temperatura pueden generar, por ejemplo, desprendimiento de suero. Yo siempre a mis alumnos les doy este ejemplo. Si un consumidor abre un yogur en su casa y ve que hay desprendimiento de suero, lo que va a decir, este yogur de esta marca, me parece que no lo voy a comprar más porque tiene este problema. Pero muchas veces ese problema no surge por una mala elaboración la fábrica, sino que a veces surge por un mal cuidado del producto en la góndola de un supermercado, por ejemplo, por falta de frío, que es bastante común. Entonces, dentro de ciertos límites, la presencia de los estabilizantes nos ayudan a tener esa
mínima seguridad frente a fluctuaciones de temperatura que son normales en un transporte o en la góndola de un supermercado. Bien, en esto de la preparación de la mezcla base, se suelen usar estos sistemas, que es un blender, que es una turbina para incorporación de sólidos, que ayudan a la disolución de todos los sólidos. Ahí lo más dificultoso son justamente los estabilizantes, pero muchas veces lo recomendable al momento de usarlo es mezclarlo con leche en polvo si lo agregamos, o con el azúcar si agregamos, porque de alguna manera facilita su disolución. Y finalmente en este punto, por supuesto, como importante, agregar las cantidades establecidas en la receta que nosotros tenemos, o lo calculado en función del nivel de proteínas, ¿sí? Cumplir con los tiempos de hidratación. A veces se prepara la mezcla e inmediatamente esa mezcla continúa el proceso de elaboración y no le damos tiempo a esos sólidos que agregamos a que se hidraten. Entonces el efecto sobre el producto es reducido o es mínimo, porque la leche en polvo necesita tiempo de hidratación, los caseinatos necesitan tiempo de hidratación, los estabilizantes necesitan tiempos de hidratación. Y lo otro importante es controlar el mix ese que preparamos, es decir, nosotros hicimos un cálculo de la fórmula, definimos cuánto agregar de cada una de esas cosas, entonces tenemos que controlar el mix. Qué composición tiene de grasa, qué composición tiene de proteína, los grados Brix, el pH, que es el punto de partida, y tenemos que tener una referencia establecida para lograr esa mentada calidad que buscamos en el producto. Luego vienen los tratamientos de la mezcla base, que son la homogenización, el tratamiento térmico, la desodorización. Acá nuevamente tenemos que hacer una diferencia. Los pequeños elaboradores de yogur, de estas tres opciones, seguramente lo que pueden y deben hacer es el tratamiento térmico, y las empresas de mayores volúmenes pueden tener el proceso de homogenización e incluso el de desodorización incluido. La homogenización es un tratamiento mecánico donde la mezcla es sometida a una alta presión, que en principio es para reducir el tamaño del glóbulo de grasa, para evitar separación de grasa, que por ejemplo podía ocurrir durante la incubación del yogur, y entonces después el consumidor abre y puede haber una línea de grasa sobre la superficie. Eso lo evitaría. Pero además, la homogenización, como dice ahí, fíjense cómo en todas las operaciones vamos colaborando con las cualidades del yogur que buscamos. Seguimos mejorando consistencia, seguimos mejorando la retención de agua, y por supuesto, esa acción mecánica mejora la mezcla fina de todos los sólidos que hemos agregado. El tratamiento térmico que aplicamos, en todos los casos, por supuesto, nos busca dar en primer término un producto inocuo, que es clave para un producto alimenticio, es decir, eliminamos todos los patógenos, eliminamos la gran mayoría de los microorganismos banales y contaminantes que también pueda tener la leche y los aditivos que agregamos, y que nos van a competir con la microflora que agreguemos y nos pueden desviar los sabores del producto. Buscamos inactivar enzimas que pueden ser responsables también de desviaciones de calidad del producto, desestructuración del coágulo, desprendimiento del suero, sabores indeseables. Y además, el tratamiento térmico va a generar algunas sustancias estimulantes para el desarrollo de los fermentos que vamos a agregar después. Y fíjese, en el último punto del tratamiento térmico, también estamos apuntando a mejorar la consistencia del producto. Acá quiero hacer una pequeña mención a esto, como englobar. ¿Por qué nos va a mejorar la consistencia del producto? Todos sabemos que el tratamiento térmico, el objetivo central es la inocuidad y la eliminación de microorganismos y de enzimas que pueden alterar el producto. Pero también sabemos que todo tratamiento térmico provoca una alteración en componentes de la leche. En este caso, los componentes que son sensibles a la temperatura, dentro de los que nos importan desde el punto de vista tecnológico, son las proteínas solubles, que se desestabilizan y precipitan
y van a precipitar sobre la caseína, formando un complejo entre la beta-lactoglobulina y la caseína, y ese complejo, por un lado, retiene más agua, y de esa manera nos va a aumentar la proporción de agua ligada, entonces nos va a aumentar la consistencia del producto, nos va a aumentar la viscosidad, y a su vez nos va a mejorar la retención de suelo. Más o menos lo mismo es lo que genera la homogenización, más o menos, no es exactamente igual, pero también ahí hay una participación de las proteínas en el glóbulo de grasa que de alguna manera mejoran la retención de agua y la viscosidad. La desodorización, que es un tratamiento muy simple, pero que está en línea con el tratamiento térmico en una planta que lo tenga, lo tiene al lado del pasteurizador y del homogenizador. La desodorización lo que hace es eliminar el aire, los gases que pueda tener la leche, que por un lado pueden generar olores indeseables. Sepamos que estamos haciendo un producto que tiene sabores y olores suaves, entonces cualquier desviación que pueda venir de la finca puede ser perceptible. Y por otro lado, reducir el potencial redox, el oxígeno presente, que de alguna manera va a mejorar las condiciones de crecimiento de la microflora que vamos a agregar posteriormente. En este cuadro trato de demostrar o ilustrar lo que les acabo de decir del efecto que tiene el tratamiento térmico y la homogenización sobre la consistencia y viscosidad. Fíjense, un tratamiento térmico de 30 grados centígrados a diferentes temperaturas. La leche A es homogenizada, la leche B sin homogenizar. Y la medición de la viscosidad con dos aparatos distintos. Este viscosímetro de bola significa introducir una esfera dentro del yogur y ver cuánto de profundidad alcanza esa esfera, por el propio peso de la esfera. Evidentemente, mientras menos profundidad logre, el producto es más viscoso, es decir, lo sostiene más a la esfera esa que hemos introducido. Entonces, fíjense, dos cosas para no ser... y el otro, el embudo, es al revés, es decir, hacemos pasar el yogur por un embudo y mientras más demore en pasar, significa que el producto es más viscoso. Entonces, fíjense, en el caso de la leche A, que es la homogenizada, fíjense, en todos los casos, acá mientras más chico sea el número, significa que más la bola se introduce menos, es decir, que es más viscoso, y acá, mientras más grande es el número, más demora, entonces es más viscoso. Las fábricas grandes que hacen los dos tratamientos tienen que mirar la letra A en cada caso, y las fábricas chicas que no tienen la homogenización tienen que observar la letra B en cada caso, donde pueden ver que, fíjense que los tratamientos térmicos más altos, que son los que se usan en la mezcla de yogur, lo recomendable es de 86, 85 grados para arriba, durante 30 minutos si es discontinuo. Fíjense cómo impacta eso en la viscosidad, cómo aumenta la viscosidad del yogur por ese complejo que se forma, que yo les contaba, de las proteínas solubles sobre la micela de caseína, mejorando la retención de agua. Si son tratamientos térmicos continuos, generalmente se utilizan temperaturas superiores a los 90 grados, 90, 92, 95, durante alrededor de 2 minutos, y en un pasteurizador a placas o tubular para lograr ese efecto que estamos hablando. Más allá que, por supuesto, estos tratamientos más rigurosos van a eliminar mucho más contaminantes banales y enzimas que van a colaborar con la vida útil del producto. Bien, luego pasamos al agregado de la microflora esencial del yogur, enfriamos la mezcla a la temperatura de incubación, que generalmente lo óptimo es llegar a estos valores, porque es la temperatura óptima de crecimiento de la microflora. Ustedes acá tienen reiterado el nombre de los microorganismos que conforman la microflora esencial, que es el Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus bulgaricus.
son microorganismos termófilos, homofermentativos, quiere decir que fundamentalmente lo que producen es ácido láctico, pero además producen sustancias secundarias en pequeñas cantidades, que ya les voy a comentar para qué son útiles. Y lo ideal es poder incubar a la temperatura ideal de estos cultivos, a la que crecen con más velocidad, que ronda alrededor de los 42, 43 grados para los dos. Ahí tenemos la velocidad máxima. Yo sé que la incubación en las plantas pequeñas, que por ahí el producto se va enfriando porque queda a temperatura ambiente, la incubación va a ser más larga que lo que es posible si la temperatura es siempre mantenida a 42 grados. Bueno, de este cuadro, ¿qué me interesa resaltar? El lactobacillus bulgaricus, si bien los dos son productores de ácido, fíjense que el lactobacillus bulgaricus produce prácticamente el doble de acidez que el Streptococcus termófilo, por lo cual esa posacidificación que puede sufrir el yogur se debe fundamentalmente al lactobacillus bulgaricus, porque el termófilo a los niveles de ácido que tiene el yogur habitualmente se inhibe, y además el lactobacillus bulgaricus tiene una capacidad o una actividad proteolítica que no la tiene el termófilo. ¿Esto es bueno o es malo por el yogur? Y en general podemos decir que perjudica al yogur porque esa actividad proteolítica puede generar cierta desestructuración del coágulo durante la vida útil del producto, generando una posible sinéresis o desprendimiento del suelo. Por eso lo puse en rojo, porque estas son dos cualidades que de alguna manera atentan sobre la vida útil del producto. Y acá, en el caso del termófilo, puse en verde esto que dice influye en la textura. Hay cepas de Streptococcus termófilo que son productoras de exopolisacáridos que generan o aportan viscosidad. Entonces, hoy es posible que los proveedores de cultivos, que seguramente ya lo hacen y se los ofrecen, en función del tipo de producto que quieren hacer, es posible que hoy los proveedores de cultivos le ofrezcan cultivos que aportan viscosidad, es porque tienen cepas de Streptococcus termófilo que generan estas sustancias y que de alguna manera ayudan a esa cualidad que decíamos de dar viscosidad, mejorar retención de agua, y de alguna manera incluso pueden hacer que se reduzca la necesidad de aumentar sólidos no grasos, es decir, se reduzca la necesidad de agregar leche en polvo descremada, de agregar caseinatos. Y por otro lado, los cultivos que hoy ofrecen los proveedores de fermentos, en general, tienen una relación coco-bacilo mucho más grande de cocos que de bacilos. ¿Por qué? Porque esto atenta contra la vida útil del producto. Entonces, en general, los cultivos que hoy se disponen para yogur tienen una proporción más alta de termófilos. Bien, pasamos a la incubación, donde decíamos que es importante la temperatura. Por supuesto, importante la calidad de la leche, y acá hago referencia a la ausencia de inhibidores, a la ausencia de restos de antibióticos en leche. Y acá, ¿qué es importante? Definir correctamente la dosis de cultivo necesaria para que, si usamos cultivos directos, que el tiempo de incubación ronde las 4 o 5 horas, siempre que la temperatura sea esta, la ideal. Si usamos cultivos semidirectos pueden ser un poco menos, porque ya estamos agregando el cultivo activo, puede ser de 3 a 4 horas. Y esa incubación, que es un tiempo, en ese tiempo ocurre esto. Ocurre la evolución de la microflora, es decir, esa microflora va a crecer y va a ocurrir la formación de gel. En definitiva, es la etapa más importante de transformación de esa mezcla a yogur. Ahí tienen ustedes qué pasa con la microflora, va creciendo durante la incubación. Ustedes tienen esta curva que es la de Streptococcus termófilo,
los dos empiezan a crecer desde el comienzo de la incubación, pero el termófilo crece mucho más rápido en la primera etapa de la incubación, y luego la misma acidez lo va controlando, lo va frenando. Y el Lactobacillus bulgaricum, si bien arranca también a crecer desde el principio, tiene su mayor vitalidad en la segunda parte de la incubación, es decir, las segundas 2 horas, suponiendo que demorara 4, y es el que fundamentalmente debemos frenar. Acá está frenado porque lo enfriamos. Ese crecimiento hace de que el pH baje y lleguemos al punto isoeléctrico de la caseína, que es alrededor de 460, que es el nivel de pH que vamos a llegar al momento del corte de esa incubación. Puede ser que comencemos o lo cortemos antes en función de la velocidad con la cual enfriemos el producto. ¿Qué es importante en esta etapa? En donde yo creo que acá también es clave para la calidad del producto. Lograr la regularidad en la curva de fermentación. Si nosotros decimos, bueno, nuestra curva de fermentación a 42 grados demora 4 horas 30, lo ideal es que podamos lograr siempre esa regularidad, si no es 4 horas 30, cercano a eso, porque tanto una fermentación muy rápida va a generar contracción del coágulo y desprendimiento de suero, o una fermentación muy lenta puede generar un coágulo demasiado débil que también tienda a desuerar. Por eso es importante lograr regularidad en la curva de fermentación en esta etapa, para que el coágulo tenga las características que buscamos y tenga la capacidad de retener correctamente el suero. Bueno, y después, por supuesto, también es importante determinar el punto final de la incubación, respetando siempre lo establecido en el proceso de elaboración y respetando que ese punto está definido en función de la capacidad de enfriamiento que tengamos en la planta. Bueno, ahí tiene diferentes características de coágulo en función si el pH, si la acidificación se nos pasa, vamos a tener un coágulo con mucha más capacidad de desprendimiento del suero. ¿El coágulo qué característica tiene? Cuando hemos terminado esa etapa de incubación, retiene en el interior los glóbulos de grasa y los componentes disueltos junto con el agua, tiene que ser de textura lisa, nunca grumosa, y tiene que tener gran capacidad hidrofílica, que también hemos mejorado con todo lo que hicimos antes, con la preparación de la mezcla, que aumentamos sólido, con el tratamiento térmico, que le dimos capacidad para que tenga esa afinidad por el agua. Luego viene el enfriamiento, que evidentemente tiene que ser antes de la acidez y el pH deseado. El enfriamiento tiene que ser rápido, lo más rápido que podamos hasta llegar a esta temperatura, que es la temperatura mínima. Estos cultivos de la flor esencial comienzan a crecer a partir de los 20-22 grados, tienen una multiplicación. Entonces hay que llegar a esa temperatura y después el enfriamiento termina lento, ya con el yogur envasado en una cámara o en un cuarto frío y debería mantenerse siempre frío, no solamente en la fábrica, sino también en el transporte y en el puesto de venta, porque ese es un punto bien crítico en la temperatura de conservación. Muchos yogures, si es un yogur firme, el yogur firme no recibe ningún tratamiento mecánico, porque esa etapa de incubación se hace dentro del pote, en una estufa de incubación, y después se enfría por un túnel de enfriamiento, si es una planta industrial. Pero si es un yogur batido, que es el más crítico, buscamos un producto de alta viscosidad, entonces debería ir acompañado con un tratamiento del gel lo más suave posible. Si nosotros a ese coágulo que hemos formado adentro de un tanque debemos agitar en forma suave, debemos transportarlo en forma suave a través de un bombeo hasta el lugar donde lo vamos a envasar. Las bombas deberían ser bombas positivas, que tienen bajas revoluciones, que generalmente son lobulares o a tornillo, y que de esa manera
tratan en forma suave el coágulo. La línea de fabricación del yogur, la línea de transporte debería ser lo más recto posible, con no demasiados codos, en lo posible curvas, para que todo esto genere una disminución de la viscosidad lo menos posible, digamos así. Una cosa que acá me quedó, que está relacionada con la temperatura de enfriamiento y la temperatura de conservación. Yo les decía que la multiplicación de estas bacterias que conforman la microflora se frena alrededor de los 20 grados. Fíjense acá cómo progresivamente, a medida que se va enfriando, se va frenando la multiplicación. Pero yo les contaba que la conservación del yogur, la legislación dice que debe ser a menos de 10 o a menos de 8, y en la fábrica se trata de tener a menos de 4, y lo ideal sería eso. Pero fíjense por qué es necesario tenerlo a baja temperatura siempre el yogur. Porque los microorganismos están vivos ahí adentro. No se multiplican, es decir, no aumenta el número, pero sí tienen actividad metabólica. Entonces, va a seguir produciéndose ácido, muy suave, muy lentamente, va a seguir produciéndose ácido. Entonces, por eso, la importancia de que el enfriamiento durante la conservación del yogur sea lo más bajo posible, de 0 a 5, por eso yo les decía de 4 menos, porque de esa manera controlamos mejor la actividad enzimática. Estos microorganismos están vivos, generan enzimas, es decir, que la transformación de esa lactosa en ácido láctico va a seguir ocurriendo, pero muy lentamente si la temperatura de conservación es la adecuada. A medida que la temperatura, por falta de frío, suba, esa posacidificación se va a acelerar. Entonces, el consumidor puede sentir el sabor ácido más rápido y además aumentamos las posibilidades de desprendimiento de suero. Entonces, se debe enfriar y conservar correctamente el yogur, y en el yogur bebible el tratamiento del gel debe ser lo más suave posible. Luego viene el envasado. Acá el punto crítico es la cuestión ambiental, y lo otro que es importante controlar, además de la parte ambiental, es el control organoléptico. Es decir, en una planta que se hacen grandes cantidades de yogur, envasar el yogur, ya sea en una bolsa o en un sachet, o en un pote o en una botella, significa hacer mucha cantidad de envases en poco tiempo. Entonces, la persona que está en la etapa esta del control del envasado debe tener como tarea, con cierta frecuencia, que será durante 15 minutos, media hora, pero hacer un control del producto organoléptico, es decir, sacar una muestra, evaluar color, sabor, viscosidad en ese punto, ¿sí? Y además hacer una evaluación visual del producto, del color, del fechado, de cómo está, si la fecha está bien puesta, si la identificación del producto está bien lograda. Y obviamente, la no realización de esto puede significar el paso de muchos productos sin haber detectado alguna desviación. Lo otro importante, y ya para ir terminando la charla, es disminuir en lo posible todos los riesgos microbiológicos de contaminación del producto. El yogur, la condición básica de cualquier alimento es que tiene que ser seguro, es decir, tiene que ser inocuo para el consumidor. Hay factores que hacen de que el producto pueda o no ser riesgoso. Desde el punto de vista intrínseco, es decir, factores que están dentro del producto, el yogur tiene una actividad de agua alta, con lo cual cualquier microorganismo podría crecer. La única barrera propia que tiene el producto es el pH, es un alimento de un pH bajo, con lo cual limita la posibilidad de crecimiento de algunos contaminantes, pero por ejemplo hongos y levaduras pueden crecer muy bien. Después los factores de procesamiento que son vitales para lograr un yogur de calidad. El tratamiento térmico que le hicimos al producto es fundamental para lograr inocuidad y para eliminar contaminantes. La higiene en todo el proceso, higiene en los equipos, en todos los equipos por donde vaya a pasar la leche. Imagínense
en la etapa de incubación, que tenemos la mezcla 4, 5, 6 horas a una temperatura de crecimiento ideal, no solo para la microflora, sino para contaminantes, si los tenemos presentes van a crecer. Higiene en el personal, siempre y fundamental, y además higiene en el ambiente. En el ambiente siempre es importante, el yogur puede contaminarse fácilmente durante el envasado, porque es el momento donde fundamentalmente el producto está en contacto con el ambiente. Entonces, deberíamos tener una sala con una calidad de aire filtrado para evitar contaminaciones, o en las plantas grandes tenemos equipos donde el envasado se hace en un lugar cerrado y con ambiente, con un aire filtrado. Y después los factores extrínsecos, es decir, ajenos al producto, como son las temperaturas que aplicamos en el tratamiento térmico, las temperaturas de incubación y las temperaturas de conservación, como clave para la conservación del producto. Bien, bueno, conclusiones. Trabajar leche de buena calidad, estandarizar el contenido de sólidos no grasos, y fundamentalmente lo ideal sería teniendo en cuenta el nivel de proteína que varía durante la época del año. Seleccionar correctamente el cultivo láctico, si vamos a hacer yogures de alta viscosidad, yo les decía, hoy es posible seleccionar cultivos que nos aporten viscosidad, y también es posible hoy seleccionar cultivos que tengan poca capacidad de posacidificación, manejar correctamente el proceso de elaboración, los tratamientos de la mezcla, las temperaturas de incubación, tratar suavemente el gel, las condiciones de envasado, enfriar y conservar correctamente el yogur es fundamental, y por supuesto la higiene en el proceso, en el ambiente, en el personal, como en todos los casos que trabajamos alimentos. Bien, con esto terminamos y quedo abierto a algunas preguntas que, si hay, trataremos de contestarlas. Muchas gracias, Gustavo. La verdad fue un gusto escucharte. Estamos iniciando el espacio de preguntas para los participantes que quieran intervenir. Como dije anteriormente, pueden hacerlo a través del chat de YouTube. Y tanto Gustavo como Julieta y yo podemos ver sus preguntas y las vamos a ir respondiendo. ¿Bien? Quedamos a la espera de sus consultas. Gustavo, te voy a hacer las preguntas que fuimos recolectando. La primera la hizo Jorge Bernilla, que te manda saludos, y la pregunta que hace es ¿hasta qué cantidad de suero de quesería podría agregarse sin que afecte la calidad del producto final? Esto con el fin, obviamente, de bajar costos. Bien, bueno, primero un abrazo grande para Jorge, un amigo de muchos años de Perú. La verdad, un gusto que esté presente. Bueno, la experiencia que yo tengo es agregar en relación a la leche alrededor del 1 al 2% de suero en polvo. Por supuesto que más se puede agregar, pero corremos el riesgo de ese sabor residual. Entonces, se puede agregar suero en polvo, yo diría, en esas cantidades de 1 a 2%, y después sumarle otro aporte de sólido a base de, por ejemplo, de leche en polvo. Vamos, Julieta, si hay otra pregunta. Bien, sí, hay más preguntas, ¿qué causa que el yogur pueda volverse, y esto lo pusieron entre comillas, baboso, es decir, que no quede con textura cremosa? Bueno, si está hablando de volverse, supongo que en principio el producto no estaba así, es decir, una vez terminado de elaborar no estaba así. Entonces, la presencia de esa babosidad en el producto, una vez ya terminado, envasado y que hayan pasado unos días, yo más que nada lo atribuyo a, por ejemplo, contaminación de algunos microorganismos presentes que hayan estado en la leche o que hayan aparecido por contaminación en algún punto del proceso y que generen alguna proteólisis
que tenga que ver con esa babosidad que aparece en el producto. Fundamentalmente referido a eso. Bien. Después hicieron una consulta sobre la temperatura de homogenización y lo que consultaron es si es mejor a temperatura alta, alrededor de los 90 grados, o a temperatura más baja, alrededor de los 75. Bueno, cuando disponemos del homogenizador, el homogenizador está en línea con el pasteurizador. Entonces, generalmente lo lógico es que la mezcla ingrese al pasteurizador, recibe un precalentamiento en primer término, que en este caso debería ser entre 60 y 70 grados. De ahí ir a la homogenización y cuando vuelve recibe el tratamiento térmico hasta la temperatura final, que es alrededor de los 90, 92 grados. Es decir, el impacto sobre el efecto que va a tener la homogenización sobre las cualidades del producto son mejores si se logra homogenizar a esas temperaturas entre 60 y 70 grados, porque vamos a tener un mejor impacto sobre el aumento de la viscosidad, más allá de la reducción del tamaño de los glóbulos de grasa y una mejor mezcla de todos los sólidos que hemos agregado. Entonces, haciendo referencia a la pregunta, no debe hacerse los 90 grados, sino a los 60, 70, como una vez que se precalentó, homogenizar y después que termine de hacerse el tratamiento térmico. Bien. Después hay una consulta más sobre cuánto es el tiempo límite, ¿sí?, en el que puede consumirse el yogur después, supongo, de la temperatura de vencimiento, para que sea seguro. ¿Temperatura o tiempo de vencimiento? El tiempo. Bien, bueno. Bueno, eso yo no lo mencioné, pero el yogur, estamos hablando de un producto de una vida útil corta. Es decir, por más que esté perfectamente elaborado y perfectamente conservado, estamos hablando de un producto que con mucha suerte va a tener una vida útil de 25 días como máximo. De hecho, las fábricas industriales de yogur generalmente planifican la producción en función de la venta que ya tengan estipulada, porque no es un producto que lo podamos tener almacenado en las cámaras o en los cuartos fríos de la fábrica durante 15 días esperando a que aparezca la demanda. Como tiene tan corta vida útil, generalmente las fábricas trabajan y planifican la producción de una semana para otra en función de las ventas que ya están definidas, para que el yogur en pocos días de elaborado, a lo sumo 24 48 horas, ya esté camino en los puntos de los puntos de venta, para que tenga por lo menos unos 20 días de permanencia en el mercado para el consumo. Si nosotros demoramos eso, se acorta la permanencia en la góndola, digamos, a disposición del consumidor. Esto es siempre y cuando el proceso de elaboración haya sido efectuado correctamente y la conservación sea realizada correctamente. Donde habitualmente en la fábrica no es el problema. Habitualmente el problema de conservación está en los puestos de venta, donde a veces no hay el frío suficiente para conservarlo correctamente. Entonces ahí es donde empiezan los problemas de que en lugar de 25 días empieza a durar menos y el yogur empieza a tener problemas. Y los problemas más comunes es una sobreacidificación, es un desprendimiento del suero, y si el producto tuviera algún otro problema, es decir, lo hicimos con una leche de una calidad inferior, o tuvimos algún problema de contaminación durante el proceso y le falta frío en la conservación, todo eso también se va a manifestar y le va a hacer perder calidad. Entonces, yo diría como tiempo límite 20 a 25 días, por lo cual hay que planificar la elaboración
en función de las ventas que ya tengamos aseguradas, ¿sí? Y todo eso se va reduciendo si el yogur tuvo algún problema en el proceso de elaboración o si el yogur tiene algún problema de temperatura de conservación. Bien, bueno, le pregunto a la gente de FEPALE si hay tiempo para hacer alguna pregunta más. Sí, podemos hacer unas 2, 3 preguntas más. Bien. Otra consulta que hicieron es ¿cómo va la tendencia del consumo de yogur en América Latina? Bueno, cuando yo era chico, hace mucho, la verdad que yo no me acuerdo haber comido o tomado yogur de pequeño. En aquella época incluso la leche venía en envase de vidrio y a veces la dejaba el lechero en la puerta de la casa. Y la verdad que la lechería en general ha tenido una evolución en ese aspecto. Y yo creo que mis hijos y los niños de hoy van al supermercado y encuentran una diversidad de yogures importante y ellos ya crecen disponiendo de yogures para su consumo. Por supuesto que esto ha sido trabajado. Fíjense reitero la palabra, el trabajo que hay de marketing y de presentación y de colores y de etiquetado, justamente buscando atraer al consumidor y fundamentalmente a los niños. Yo creo que el yogur, por todos lados es importante el aumento en el consumo. Para el fabricante es un producto que, si bien tiene una vida útil corta, también es importante decirlo, tiene un importante valor agregado. En algunos de los yogures que hay en el mercado muchas veces es más caro el envase que el producto en sí, pero que tiene importante valor agregado. Entonces para el fabricante es una beta comercial importante. Y para el consumidor yo creo que la tendencia es que siga aumentando en la medida de que las poblaciones vayan teniendo o mejorando el poder adquisitivo. Yo creo que es uno de los productos que va a seguir creciendo en el consumo, por todo esto que les digo, porque es un producto que lo consume toda la gente, desde los niños hasta los ancianos, por la diversidad de sabores y de presentaciones. Yo creo que es un producto que va a seguir creciendo el consumo en todo el mundo. Ni hablar de los países desarrollados, donde el poder adquisitivo es alto y es un producto que está todos los días en la mesa de los hogares. En nuestros países tenemos que trabajar mucho para mejorar la educación de la gente en cuanto a la importancia del consumo de lácteos, y el yogur es uno de ellos, porque además, más allá de tener las virtudes nutricionales que tiene la leche, tiene algunas cosas a favor, como es el consumo de esta microflora, incluso algunos yogures que tienen el agregado de probióticos que además mejoran algunas cualidades nutritivas y las defensas del consumidor. Y además estamos comiendo un producto que tiene las proteínas predigeridas, digamos así, y tiene el calcio más disponible, más fácilmente disponible para el consumidor. Y estas son todas cosas que hay que trabajarlas y hacer hincapié, difundir, para que el consumidor sepa que cuando come un yogur está comiendo todo esto. No solamente nutrientes de la leche, sino todas estas virtudes nutricionales. Y yo creo que, volviendo a la pregunta, la tendencia es que va a seguir creciendo el consumo. Vamos, Juli. Bien, una pregunta más. Consultan si es mejor homogenizar la mezcla o más bien homogenizar la leche. No, sin duda es homogenizar la mezcla. La mezcla. Porque si bien la leche de la cual partimos puede ya estar pasteurizada, pero nosotros tenemos que hacer un tratamiento térmico de nuevo a la mezcla, porque la hemos manipulado y hemos agregado sólidos. Entonces, lo ideal es homogeneizar la mezcla, porque reitero, más allá de
disminuir el tamaño del glóbulo de grasa, que lo podríamos lograr si homogeneizamos la leche, estamos generando una mezcla fina de todos los componentes sólidos que hemos agregado. Así que sin duda, si lo pueden hacer, es mejor homogeneizar la mezcla. Y bueno, si me permiten, hacemos una consulta más. Acá preguntan sobre el yogur hecho con leche de cabra. Mauricio consulta, ¿podría estandarizar la viscosidad a lo largo de todo el año con más o menos agregado de gelificante? Esto es dado que no es muy rentable conseguir leche en polvo de cabra. Bien, bueno, la leche de cabra, como cualquier leche, también tiene las fluctuaciones, por supuesto, de composición, y a veces más marcada que la leche de vaca, porque la producción de leche de cabra muchas veces es más artesanal, es más estacional, y depende también de lo que coma la vaca, es el nivel de proteínas que va a tener la leche. Es cierto que no es tan simple conseguir leche en polvo de esta leche. El tema de los estabilizantes, la legislación limita las posibilidades de uso. Yo estimo que deben ser en proporciones similares a lo que se utiliza en la leche de vaca, que son alrededor de, depende del estabilizante, pero de 5 a 10 gramos por kilo de producto. Insisto, hay que después ver la legislación de cada lugar, de cada país, y del estabilizante que se trate, pero esta es una de las limitaciones, y está muy bien que la legislación lo haga, limite el uso de estabilizantes, porque es algo que nos ayuda, pero no podemos lograr la viscosidad o la estructura del coágulo a base de estabilizantes, porque si no estamos haciendo un flan. Y el yogur es un alimento que tiene que tener un sabor ácido a base de una fermentación, y la estructura del coágulo tiene que estar lograda a base de una fermentación. El estabilizante colabora, solamente con eso. Entonces, podría tener un mayor agregado, volviendo a la pregunta, pero la legislación limita su uso. Bueno, Bien, muchas gracias. por el tiempo, Elena. Tendríamos que ir cerrando. Yo ahí en el chat de YouTube avisé que si hubieran algunas preguntas que no fueron respuestas, las pueden mandar a infocapacita.fepale@gmail.com, y en la medida de lo posible les estaremos contestando. También, bueno, agradecer a Julieta y a Gustavo por esta maravillosa conferencia y por estar ahí gestionando las preguntas. Julieta, muchísimas gracias. Por favor. Agradezco también a Ariel su participación y el habernos acompañado en esta oportunidad. Aprovecho para informarles que junto a Gustavo y a Julieta y el equipo docente de SIL estaremos brindando un curso sobre tecnología de dulce de leche que dará inicio el 24 de agosto. Por información pueden ingresar a fepale.org/capacitación o comunicarse a infocapacita.fepale@gmail.com. Y bueno, agradecer de parte de FEPALE. La conferencia fue grabada, eso es importante para quienes no hayan podido participar, pueden entrar a nuestro canal de YouTube, que ahí estará la conferencia. Y para quienes sí estuvieron partícipes y quieren ver lo que es la presentación, nuevamente pueden verla allí. Igualmente también la estaremos enviando por mail. Por mi parte, nada más agradecerles a todos, y bueno, les doy la palabra a Gustavo y a Julieta para que den el cierre. Bueno, muchas gracias Elena, muchas gracias Ariel, gracias Juli. Yo voy a hacer en nombre de la escuela, de los dos, y de la escuela el agradecimiento. Lo que están viendo ahí, que quedó en la proyección, para los que no conocen y están conectados en esta charla desde otros lugares de Latinoamérica, nosotros estamos en Villa María, ahí en la provincia de Córdoba, en el centro del país, que es una de las principales cuencas lecheras de Argentina. Allí está la escuela de lechería, ahí tienen algunas imágenes.
Nosotros nos dedicamos a formar alumnos en carreras técnicas que tienen que ver con la lechería, con los alimentos y con la producción de agroalimentos. Así que bueno, muchas gracias Ariel por la posibilidad de tener esta charla con la gente que se sumó. Muchas gracias a todos los participantes por sumarse y bueno, ojalá que haya sido de utilidad esta jornada. Nada más y le agradezco a todos. Muchas gracias, Gustavo, como siempre, excelente. Un abrazo grande. Bueno, estamos Gracias, entonces. Gustavo, gracias a todos. Damos por finalizada la conferencia. Hasta pronto. Bueno, gracias.